Hola, bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Javi? Re bien estoy arrancando un martes, bueno, terminando ya casi un martes bastante lluvioso. Sí. Y después de una semana, de un fin de semana largo, ¿eh? No, muy largo y Sí. muy caluroso, verdaderamente. Sí. Qué calor que hizo todo el fin de semana, por Dios. Ujú. ¿Cómo pasaste Semana Santa? ¿Comiste mucho? No, comí lo normal, no hubo sopa paraguaya, solo hubo chipitas. Y viajé con mi mamá, así que estuvo Sí. buenísimo el fin Ay, de... sí, qué lindo. Sí, tuvimos un viaje de a dos. Ujú. Bueno, esperamos que ustedes también hayan ¿Vos cómo pasado bien. pasaste? Bien, ¿Bien? sí, descansé bastante. Sí. Dormí mucho. Bueno, yo Sí. también. Ujú. Muchísimo dormí. Sí. Bastante, sí. Bueno, esperamos que ustedes también hayan pasado lindo, que estén pasando lindo este día, que bueno, trae un poco de alivio a la Ujú. temperatura que estábamos manteniendo. Y traemos un tema que capaz está bastante acorde al día de hoy, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Un poco Ajá. muy reflexivo, un poco ¿viste cuando están los días nublados de que no hay mucha motivación, no hay mucho cambio y decís, bueno, esta semana tengo que arrancar, Sí. tengo que generar un cambio en mi vida. Ujú. Sí. Así arranqué yo, empecé a estudiar educacional hoy. Muy bien, al fin. Sí. Al fin. Bueno, y claro, porque hay algo curioso con nosotros que hay veces que entendemos perfectamente algo que nos hace mal y que lo mantenemos durante muchísimo tiempo, Sí. pero aún así no lo cambiamos. Hasta que un día duele y ahí sí generamos algún tipo de movimiento. Y ahí aparece la pregunta o nos empezamos a preguntar por qué no cambiamos cuando entendemos, pero sí cambiamos cuando algo nos duele, ¿no? Ujú. Y siento que este tema capaz a los que estudiamos o trabajamos en el área donde se sabe mucho del conocimiento teórico de qué es lo que pasa en los procesos psíquicos racionalmente, nos toca muy de cerca porque sabemos muy bien que entender lo que nos pasa no alcanza realmente. De hecho, hay un autor, Festinger, que hablaba de algo que nos pasa todo el tiempo, es que la incomodidad entre lo que sabemos y lo que hacemos, básicamente. Ujú. Y eso sería una disonancia cognitiva. Ese Ya empezamos sería el con nombre. términos académicos, ya empezamos con contenido. Sí. Ese sería el nombre teórico, disonancia cognitiva, que es básicamente este malestar o la tensión psicológica que surge cuando mantenemos simultáneamente dos ideas que son contradictorias de alguna forma o cuando nuestras acciones no están tan alineadas con las creencias o valores que tenemos. Y esto obviamente va a generar un conflicto interno que motiva a las personas a buscar justificaciones o cambiar su comportamiento también para reducir la incomodidad. Vayamos a un ejemplo. Saber que un vínculo no te hace bien, pero seguimos ahí, nos quedamos en ese vínculo, no generamos ningún cambio. O sabes que estás postergando algo muy importante, que frecuentemente pasa esto, y lo hablábamos el programa pasado, y no lo haces igual, postergamos y no lo hacemos. ¿Cómo estudiar educacional? Como estudiar educacional, qué cosa impresionante. Sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro tolera bastante bien la incomodidad, pero lo que no tolera tanto es el dolor intenso que se sostiene en el tiempo. Porque si lo pensamos a nivel sistema, estamos diseñados para mantener estabilidad, no para evolucionar constantemente. Estamos diseñados para quedarnos en esto que ya conocemos. Ujú. Y ahí entra un poco esto que decimos siempre, de que el cerebro busca ahorrar energía. Ajá. El cerebro es un poco vago. Entonces, siempre buscar el camino más fácil, lo conocido, lo cómodo. Sí. Y por otro lado también está que cuando queremos generar algún tipo de cambio, eso va a implicar sí o sí que haya incertidumbre. Por lo tanto, se percibe como amenaza, se rompe con la homeostasis, con lo conocido, genera estrés y todo eso es un gasto de energía grande. Aunque algo no esté funcionando, el cerebro, si es conocido, va a preferir eso que ya conocemos, que ya lo tenemos más, ¿cómo se dice? Más a la mano, digamos, más conocido. Ujú. Y ahí nos encontramos muchísimo con relaciones que son mediocres, pero son estables, carreras que nos gustan, pero son seguras, porque es lo que ya conocemos, y hábitos que no ayudan para nada, pero son familiares y se repiten sin pensar. Ujú. Entonces, se habrán dado una idea de por dónde va el programa del día de hoy, que es ver el dolor como un motor del cambio, Ajá. ¿no? ¿Y por qué lo presentamos así? Porque el dolor tiene algo que la razón no tiene, que es la urgencia del cambio. Tiene intensidad. El dolor presenta un movimiento
bastante grande, presenta un quiebre, un así ya no va más, y justamente muchos cambios de comportamiento no ocurren de a poco, ocurren cuando algo rompe la continuidad de lo que veníamos haciendo. Y acá traigo dos autores más, que son Wendy Wood y David Neal, que hablan de esto como un evento disruptivo, que es como un suceso inesperado que rompe el equilibrio psíquico, rompe la rutina o la capacidad de integración de una persona. Por ejemplo, vamos a un ejemplo para traer todo esto que dicen estos dos autores, ¿no? Cortás con un vínculo que fue muy estable y empezás terapia. Tenés que afrontar un fracaso muy grande en tu vida profesional, entonces cambias de rumbo. O también puede ser que tengas un susto de salud, entonces cambias de hábito. Díganme, piénsenlo, seguro alguno vivió alguno de estos casos. Sí. Son todas situaciones que desestabilizan la homeostasis que veníamos presentando y obligan al movimiento, generan algún tipo de movimiento. Son literalmente el punto de quiebre, donde antes capaz no modificaste nada, pero no porque no podías, sino porque no había nada que te obligara o que te empujara a hacerlo. Tal cual. Y me parece también interesante verlo como una señal, ¿no? Pensarlo más como una señal donde aparece el dolor, pero para indicarnos algo que no está alineado, para marcar un límite de una dinámica que ya no es útil. Sí, Siempre hablamos de esto, de que a veces tenemos determinado funcionamiento que hasta ese momento era funcional y comienza a ser disfuncional en determinadas áreas de nuestras vidas. Sí. Y bueno, si quieren hacer una analogía acá para entender mejor, cuando hay dolor físico, es que algo nos indica que el cuerpo no está bien, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el lado psicológico, cuando hay dolor emocional, nos está indicando que hay algo en tu vida que necesita ser revisado. Porque el problema no es el dolor, porque es lo primero que nos imaginamos. El problema sería ignorar ese dolor o mantenerlo para no cortar con lo que me está dañando por la comodidad que encuentro en esta homeostasis funcional, es decir, en esta tranquilidad que encontramos en esto. Es salir de esta zona de confort en la que nos encontramos para generar algún tipo de cambio. Sí. Y acá siempre nos gusta traer una pregunta para hacerle pensar a la audiencia. Y la pregunta que trajimos hoy es: ¿cuál fue un cambio importante en tu vida que empezó con algo que te dolió? ¿Cuál fue un cambio importante en tu vida que te hizo cambiar? La verdad no lo pensé. No pensé una respuesta para mi pregunta. ¿Vos tenés? Es muy profunda la pregunta. Sí, creo que salir de una relación muy larga. Había algo que me estaba generando una incomodidad muy grande, que ni siquiera era algo violencia o cosas así, para nada, una relación re linda, pero ya a ninguno de los dos nos estaba potenciando ni nada más, y eso me generaba un dolor, una incomodidad, que fue lo que me permitió salir de ahí y generar un montón de cambios en mi vida, porque todos esos baches donde yo pasaba con esa persona, ahora los tuve que modificar. Claro. Y esto es justamente lo que decíamos, que mantuviste esa inquietud porque era algo que toleraba estaba tu cómoda cerebro. y era algo conocido. Cuando me preguntaban ¿por qué no salís de ahí? ¿Por qué no tomás la decisión y te corres? Yo les decía porque no sabía cómo iba a ser yo sola. No sabía qué era lo que se venía después. Y claro, a veces hay que dar ese paso, hay que saltar para encontrarte también en eso que vas a tener, en esa nueva versión tuya. Sí, ir contra la incertidumbre, ¿no? Sí. Es salir de tu zona de confort, es salir de ese lugar que vos te sentías sumamente cómodo y decir, listo, salgo, me enfrento con lo que viene y me encuentro con una nueva yo, digamos. Bien, entonces les dejamos esa pregunta así al aire para que ustedes también piensen si hay alguna situación que capaz se sienten identificados, capaz mientras íbamos hablando ellas se iban acordando de algo que les pasó en algún momento. Y también los queremos invitar a interactuar con nosotros, como siempre. Si quieren respondernos a esta pregunta o contarnos alguna experiencia, pueden escribirnos al 3764-727704. Pues nos pueden responder esta pregunta, nos pueden contar si se están sintiendo identificados con el tema, lo que quieran, si tienen algún punto en el que quieran charlarlo, o a nuestros WhatsApp también, personales, si son nuestros amigos que nos están escuchando. Y bueno, también tenemos una encuesta en Instagram, como siempre, en el Instagram de la Académica 985, en donde la encuesta dice: ¿qué cuesta más?
y nos encontramos con 4 opciones. Decidir cambiar, sostener el cambio, soltar lo conocido o esperar demasiado. Los invitamos a participar en la consigna del día, así al final del programa lo compartimos y vamos hablando de lo que fue lo más votado o lo menos votado. Sí. Bueno, y todas estas opciones las vamos a ir hablando un poco durante el programa. Desglosando un poco, desglosando, ¿no? Sí. Porque creo que de alguna forma todas están implicadas. Sí, todo genera que cueste hacer el cambio, que cueste dar el paso. Capaz, sostener el cambio es algo de lo que estuvimos hablando en otros programas también. Está muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy con cosas que estuvimos viendo en programas anteriores, por todo esto de mantener la homeostasis, la comodidad, la incertidumbre, tolerar esa incertidumbre, que eso también me parece no está entre las opciones, pero me parece que esa es una cosa a tener en cuenta muy presente cuando decidimos cambiar, sostener como qué va a venir con este cambio. En tu caso decíamos, bueno, como una nueva versión de vos que no sabías cómo era, pero si lo llevamos a otras áreas de la vida también, no sé, pensar en alguien que hizo 3 años de una carrera y que decide cambiarla, es como, bueno, un trabajo de toda la vida y que ya no se siente cómodo y bueno. O que le llegó otra propuesta de trabajo y no sabes precisamente, por ahí sabes qué roles vas a cumplir, pero no sabes precisamente ese puesto de trabajo porque nunca estuviste en ese lugar. Vivir con esa incertidumbre y decir, bueno, me arriesgo. Sí. Obviamente son, ¿cómo se dice? Retos que vamos a asumir siempre y cuando sean beneficiosos. Por ejemplo, mejor sueldo, bueno, en esos casos sí nos tiramos a la pileta y vemos la experiencia. Claro. Pero vivir con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y poder conocer este dolor nos va a permitir a nosotros conocer, o este sentimiento nos va a permitir conocer una nueva versión nuestra. Y qué loco, porque tenemos una vida y en esa vida podemos tener muchas versiones de nosotros mismos. Sí. Y está en nosotros querer descubrirlas o quedarnos en lo cómodo, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. Los dejamos pensando un poco con la encuesta y con la pregunta que dijimos antes. Y en relación con lo que venimos hablando en el primer bloque, nos gustaría que se queden con que capaz no es que somos lentos para cambiar, sino simplemente necesitamos que algo nos mueva lo suficiente para hacerlo. Y muchas veces ese algo justamente es el dolor que se mantiene. Sí. Nos vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, volvemos a escuchar un poco de música. No me acuerdo qué canción estábamos escuchando. Creo que era Caribe Azul. Y habíamos escuchado otra antes, de Niall. Sí. La nueva de Niall. No escuché. No escucho otro cantante de One Direction que no sea One Direction o Harry. Bueno, Niall está por sacar álbum. Ah, mira. Así que atentis. Sí. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda es? ¿Pop? Sí, se mantiene en su estilo, como siempre. Como siempre. Y estamos escuchando Dinner Party, que bueno, es Super la primera pop, canción que la salió. canción. Sí. Me gustó mucho. ¿Sí? Sí. Mira, bueno, además de estar escuchando a Niall, estábamos hablando un poco de lo que es el motor del cambio, el dolor como motor del cambio, ¿no? Y veníamos hablando cómo estamos tan acostumbrados a tener como una vida bastante tranquila, en la comodidad, en lo que ya conocemos, hasta que nos ocurre algo que nos moviliza a cambiar, que nos genera un cambio en la vida y nos lleva a tomar determinadas decisiones y a encontrarnos también un poco con otra versión de nosotros mismos, ¿no? Hay algo muy llamativo, sí, en cómo funciona la experiencia humana frente al dolor, donde muchas personas pueden comprender perfectamente que algo de su vida le está haciendo mal y sin embargo siguen ahí durante un montón de tiempo. Sí. Y ojo que no estamos hablando solamente de grandes decisiones, sino de situaciones que son muy cotidianas, como hábitos que desgastan, vínculos que lastiman, rutinas que se tornan vacías, modos de tratarse a uno mismo que claramente generan sufrimiento y aún así nada cambia. Eso nos obliga también a pensar que el problema no está simplemente en la falta de conciencia de las personas frente a esto,
Porque muchas veces conciencia hay conciencia de que esto no está generando algún tipo de incomodidad. Lo que pasa es que para entender no siempre alcanza para producir movimiento. Y hay una distancia muy profunda entre reconocer algo intelectualmente, como decíamos antes, Sí. y poder modificarlo subjetivamente. Y esa distancia no se resuelve solo con voluntad. Claro, porque si uno lo piensa desde una lógica puramente racional, sería bastante simple. Si algo me hace mal, lo cambio, me voy, no me quedo acá. Pero la vida psíquica evidentemente no funciona así, funciona de manera mucho más compleja. Muchas veces aquello que duele también organiza algo, sostiene algo, ofrece cierta estabilidad interna. Ujú. Y acá vamos a traer a Freud, que todos lo deben conocer, Tal cual. que él decía que incluso el síntoma, aquello que genera malestar, no aparece solo como un problema, sino también de alguna forma como una solución dentro del aparato psíquico. Complejo. A mí me llevó mucho tiempo entender esto del síntoma. Pero esto quiere decir que a veces aquello que nos hace sufrir cumple una función silenciosa, mantiene un equilibrio, evita enfrentarse a algo que internamente puede vivirse como todavía más angustiante. Y con esto logró explicar de alguna forma por qué no siempre abandonamos rápido Ajá. lo que nos molesta, lo que nos duele, porque ese dolor también puede estar cumpliendo un papel de sostén. Lo para que va a la explicar persona. también, sí, lo que va a explicar también que muchas veces desde afuera cuesta entender por qué alguien permanece en situaciones que claramente le hacen daño. ¿Por qué desde afuera solo comenzamos a pensar o comenzamos a ver si sabe que esto le hace mal? Esto siempre pasa. Ujú. Vemos que alguien está en un lugar, está en un momento en su vida que vos decís, ay hermana, salí de ahí por favor. Pero esa persona no se da cuenta y vos decís, le está haciendo mal, ¿por qué sigue ahí? Ujú, sí. Pero lo que no se ve es que salir de ciertas escenas implica también desarmar una organización interna compleja que se construyó durante toda la vida de esa Sí. persona, que venía funcionando, aunque fuera de manera precaria o de una manera no tan sana, era lo que sostenía y lo que es conocido para esa persona. Y eso conocido encima tiene muchísima fuerza para la persona, como lo que veníamos hablando antes. Ujú. Que es aquello, la comodidad, lo conocido para el psiquismo que no genera mucha energía. Lo loco es que incluso cuando trae algún tipo de malestar, ofrece previsibilidad para la persona. Sí. Y para el psiquismo, la previsibilidad muchas veces pesa más que una promesa abstracta de algo mejor. Tal Ahí cual. está la incertidumbre que estábamos diciendo Claro, antes. claro. Lo conocido duele, sí, obvio, está molestando, está generando algún tipo de disconformidad, por así decirlo, pero también tranquiliza en algún nivel porque no obliga a atravesar de inmediato esa incertidumbre. Y acá tenemos algo muy clínico, que es la tolerancia al malestar, que Sí. suele ser muchísimo mayor de lo que creemos. El psiquismo humano tiene una capacidad muy grande de adaptarse, eso es algo que Sí. decimos siempre también, incluso a situaciones que objetivamente le generan algún tipo de sufrimiento. Sí, nos acostumbramos a niveles de cansancio, a vínculos tensos, a frustraciones repetidas o a formas de postergación que terminan pareciendo hasta normales. Y eso no significa, o puede llegar a puede llegar a no significar bienestar. Significa que muchas veces aprendemos a funcionar dentro de cierto nivel de dolor sin cuestionarlo demasiado. Y como se hace costumbre, se vuelve parte Sí. de lo interno. Entonces la persona sigue trabajando, sigue estudiando, sigue haciendo todas las actividades que hace normalmente en su Sí. vida, aunque por dentro sostiene algo que le está pesando, que le está haciendo mal y doliendo. Ahí me parece una idea muy fuerte y creo que es lo que me impacta mucho cuando lo leo, que es funcionar no es lo mismo que estar bien. Podemos estar funcionando y podemos ser re útiles y re funcionales al sistema, al trabajo, a la facultad, pero no estamos bien. Muchas veces uno sigue funcionando porque el aparato psíquico todavía no logra procesar, administrar el costo de lo que estamos haciendo. Sí. Y suele pasar que capaz se mantienen los recursos para sostener Sí. esta rutina, que como dijimos, como se vuelve una rutina, como es algo que se conoce, no requiere mucho gasto psíquico, es hacerlo casi en automático y ya. Sí, sí, sí. Y entonces eso genera también que se pongan pausa ciertas cosas importantes, preguntas, decisiones, y que se deje para después, que se posterguen. Hay un momento que obviamente esto va a fallar, porque no va a funcionar siempre, estamos postergando, en algún momento la bomba va a explotar.
Y no necesariamente porque ocurre algo enorme, sino porque algo de esa economía interna, de eso que está pasando internamente, deja de poder absorber el mismo nivel de tensión. Y ahí aparece el dolor como una interrupción real. No como un dolor abstracto, no como un dolor que no tiene algún tipo de significado, sino como algo que ya no se deja moldear, digamos, ya nos desbordó por todos lados. Entonces, el papel del dolor acá es romper la inercia. Sí, sí, sí. Porque mientras el sufrimiento es tolerable, muchas veces sigue siendo absorbido por el mismo sistema que lo sostiene. Tolerado justamente. Sí. Pero cuando ese dolor supera cierto umbral, deja de ser parte del fondo y se vuelve como algo central. Y ahí algo se va a alterar profundamente, que es justamente esto que se pudo manejar todo el tiempo, que se podía dejar por detrás de los temas cotidianos, empieza a ser el centro de atención y empieza a tomar mucho espacio en el psiquismo. Pasa ese momento en el que la persona parece que tiene un insight, tiene así como un análisis de lo que está pasando y dice, yo ya sabía que todo esto estaba pasando, pero recién ahora no puede seguir igual, no puedo seguir en este lugar. Esa frase muestra muy bien que el saber estaba desde antes, o sea, nosotros sabíamos bien, la gente sabía bien qué estaba viviendo, que aquello que estaba viviendo era bastante incómodo, pero que ahora recién lo puede procesar y puede tomar un accionar frente a esto. Es decir, que como que faltaba que algo interno llega a un límite. Sí. Y siguiendo desde esta perspectiva psicoanalítica que estamos tomando el tema, tenemos a otro autor muy conocido que es Lacan, que trabaja mucho la idea de la repetición, que dice que no repetimos porque queremos sufrir, sino porque muchas veces todavía no encontramos una forma de tramitar algo que se presente insistentemente y siempre lo hacemos a un lado o tratamos de taparlo de alguna forma. Sí. Por eso, claramente volvemos a ciertas escenas, a ciertos vínculos, a ciertos modos de elegir, incluso cuando ya sabemos cómo terminan. O sea, ya sabemos que esto va a terminar en algún tipo de sufrimiento, algún tipo de malestar, pero lo volvemos a elegir igual. La repetición tiene algo de inercia psíquica. Conserva una lógica conocida, aunque produzca algún tipo de malestar. Y muchas veces el dolor aparece precisamente cuando esta repetición ya no se puede sostener. Y en ese punto aparece algo muy interesante, que es que el dolor no siempre destruye, sino que muchas veces revela algo. Porque cuando algo ya no puede seguir siendo sostenido del mismo modo, aparece con mucha claridad lo que venía siendo postergado. Como si se cayera cierta ilusión de control, ¿no? Se vuelve evidente cuánto costaba seguir manteniendo esa situación simplemente porque cambiar parecía más difícil. Y ahí el dolor deja de ser solamente padecimiento, empieza a transformarse en una fuerza de desplazamiento, de movimiento. Sí. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta que el cambio no va a pasar como de inmediato o súper limpio, así como, bueno, ojalá. Tomo esta decisión, se genera el cambio, ya está. Sino que muchas veces primero va a aparecer una desorganización bastante grande a nivel psíquico, una ambivalencia, miedo. Sí. Algo como lo que decía Winnicott, que en ciertos momentos de crisis también se abren posibilidades nuevas, pero primero suele sentirse como pérdida, obvio. Estamos perdiendo algo para poder conocer otra cosa. Porque toda transformación importante va a implicar dejar atrás algo conocido, incluso si eso conocido nos lastimaba de alguna forma. Por eso cambiar no es solamente avanzar, sino también es elaborar un pequeño duelo de todas aquellas cosas que vamos a ir perdiendo en este nuevo proceso. Y capaz porque somos conscientes de esto, es que muchas veces hay decisiones importantes que llegan tarde a nosotros después de mucha acumulación, de mucho sufrimiento. No porque falte el deseo de vivir mejor, sino porque el psiquismo necesita llegar a un punto en donde sostener ya no pueda servirle. Tal cual, y ahí aparece un momento tan humano donde uno siente que seguir igual ya no es una opción. Y tal vez ahí está lo más profundo de este tema. No siempre cambiamos cuando entendemos. Muchas veces vamos a cambiar cuando algo adentro deja de poder seguir negociando con el mismo dolor. Es decir, cuando ya no podemos soportar este dolor o esta incomodidad que estamos viviendo. Recién en ese momento, en el cual va a ser un proceso solamente personal e interno, una vez que nosotros digamos, listo, ya en este lugar me tengo que correr. Pero es algo personal, es una decisión que lo va a tomar cada uno. Es un proceso único que lo va a vivir cada persona. Por eso, por ahí cuando,
una persona está viviendo una situación y viene y te cuenta y se desahoga y todos los días viene y te cuenta la misma situación, es porque se da cuenta que hay un malestar, se da cuenta que hay algo incómodo, le está costando el correrse de ese lugar. Y el correrse de ese lugar va a ser una decisión que esa persona la va a tomar sola. Aunque vos le digas, sí, hermana, salí de ahí, no es tu lugar, te está trayendo problemas, te está haciendo mal, esa persona va a tomar esa decisión cuando a esa persona le convenga. Sí. Y qué frustrante se puede tornar a veces cuando nosotros desde afuera vemos que la persona sí se está dando cuenta, pero que no puede pasar a algo más práctico lo que racionaliza. No, o a ese último envión, al decir listo. Sí, no a me tomar la merezco, decisión. Ajá. Sí, tal cual. Sí, sí. Entonces, tenemos otra pregunta para dejarles después de este bloque. Que la vamos a responder primero nosotras, así se la dejamos al público. ¿Qué te parece, Flor? Ok. ¿Qué situación en tu vida sentís que toleraste mucho tiempo hasta que internamente algo dijo, listo, hasta acá? ¿Cuál fue la tuya? Pasa que hoy estoy con esto de mi pareja, entonces voy a poner ese ejemplo todo el tiempo, pero voy a poner un ejemplo de mi salud. Toda mi secundaria fui una persona con un sobrepeso, digamos, y padecí mucho. No quiero decir bullying, porque bullying como tal no fue, pero sí me dejaron bastante de lado en algunas situaciones. Y en un momento de mi vida, que fue pandemia, dije, no, loco, hasta acá llegué, yo tengo que hacer algo para estar mejor y no solamente para agradar al otro, sino porque a mí me tiene que hacer bien, yo tengo que estar mejor, tengo que estar cómoda, y empecé con el tema del deporte. Y ahí fue como el momento quiebre, que me empecé a enfocar más en mí misma, y eso. Sí. Y conocí una nueva versión mía, realmente, porque empecé a hacer un montón de deportes que nunca en mi vida pensé que iba a hacer, hasta que ahora que llego al CrossFit, que nunca me hubiera imaginado, y digo, al final, esta versión sí existe. Sí. Bueno, a mí me pasó varias cosas, pero todas como muy internas, muy intelectuales, de proceso psíquico, ¿viste? Que justamente como que yo entendía cómo funcionaba y yo no las podía modificar del todo, todavía las estoy trabajando, pero por ejemplo esto de autoexigirme mucho con todo en general, como la versión perfecta de mí, los tiempos perfectos, las decisiones perfectas, que es algo como súper desgastante cuando te pones a pensar la sobreexigencia de tengo que hacer todo súper bien. Y bueno, y es como todo un proceso, un cambio, esto de como tratar de aceptar las cosas como vienen, tratar de dejarme llevar un poco más y ver qué puedo hacer con la situación que se me presenta. Sí, no esperar que salga exactamente como yo quiero, porque no pasa eso. Eso sí va. El entender que todo lo que planeamos no sale como planeamos, lleva un montón de tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Sí, sí. Entonces, bueno, son procesos, las dos cosas que dijimos son procesos que capaz no es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchás hablar de este tema, pero capaz le sirve a los oyentes como ejemplo también de que están atravesando algo parecido y se sienten cansados, sienten dolor por lo que están atravesando y que sepan que no son los únicos, que a todos nos pasa. Tal cual. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, a escuchar un poco de música y arrancamos después con el tercer bloque, que es El dolor activa la urgencia. Así que en un ratito nos encontramos, escuchamos un poco de música y volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Bueno, volvimos. Estamos escuchando Amores Callejeros.
Sí, de Sí. Silvestre Naranja. Es Ajá. mi banda favorita ahora. Antes era El Cuelgue, ahora es Silvestre Naranja. Puedo cambiar de gustos así muy repentinamente. Justo de lo que estábamos Sí. hablando en el corte. Bueno, y para los que se suman recién al programa, hoy el tema es el dolor como motor de cambio. Y estuvimos hablando justamente de cómo hay situaciones en nuestra vida que las toleramos, las mantenemos durante mucho tiempo, aunque sean dañinas para nosotros, que sean dañinas o cansadoras psíquicamente, emocionalmente, y que de todas formas preferimos vivir con la tolerancia a esto que afrontar un cambio, afrontar la incertidumbre Sí. que genera tener que cambiar cosas de nuestra vida en general, de nuestro psiquismo, de nuestras emociones. Y si en algún momento el dolor logra romper esa inercia de la que veníamos hablando, lo siguiente que aparece no es necesariamente claridad en el sentido romántico del término, sino que muchas veces no se trata de entender mejor la vida ni de alcanzar una especie de revelación interior, sino de algo bastante más concreto. Ciertas cosas dejan de poder ocupar el mismo lugar que ocupaban antes. Hay una reorganización, digamos, abrupta de lo que son las prioridades, ¿no? Ujú. Y lo que hasta ayer absorbía muchísima energía mental va a empezar a perder peso frente a algo que internamente se vuelve imposible de ignorar. Y esto pasa porque cuando el dolor alcanza cierta intensidad, el psiquismo ya no puede mantener el mismo nivel de dispersión. Como si la mente deja de de repartir atención de la misma manera porque aparece una urgencia que a la que nos tenemos que concentrar, ¿no? Ujú. Y eso es importante decirlo así porque a veces se idealiza demasiado la crisis, como si en el sufrimiento aparece automáticamente una sabiduría superior. Capaz que el sufrimiento es sufrimiento, es dolor, no nos está dejando ninguna enseñanza. Pero muchas veces lo que ocurre es bastante menos épico, digámoslo así. Ujú. En la crisis no es que una persona se ilumina, sino que se queda sin margen para seguir invirtiendo energía en todo al mismo tiempo. Hay una especie de poda forzada, lo accesorio empieza a caer por su propio peso porque el aparato psíquico necesita orientarse hacia aquello que interpreta como central para sostenerse. Sí. En ese sentido... ¿De qué te reís? Es que justamente estoy leyendo un libro, Ujú. Siddhartha de Hermann Hesse, Ni idea. que, que habla de un chico dentro de la religión hindú, Ajá. que él está buscando como una forma de llegar como a lo superior del alma. Ah, mira. ¿Viste? Ajá. Como buscar la paz ¿Es más como una grande que novela? él. Sí. Ah, mira, está bueno. Sí, sí. Y bueno, y justamente él se pasa la vida recorriendo, siendo monje, siendo como buscando distintas cosas dentro de la religión, de lo espiritual, porque está buscando eso justamente. Y después atraviesa por muchas situaciones de dolor, se pone a ver que su vida se fue para otro rumbo totalmente distinto al que esperaba. Y justamente cuando ya es grande y se da cuenta que dejó un montón de cosas de lado, que pasó mucho dolor, que llegó hasta lo más malo, hasta lo más Ajá. feo, recién ahí como que se dio cuenta que a dónde estaba yendo realmente. Claro. Es como que atravesó todas las cosas más malas para poder renacer de alguna forma, y esto lo reflexiona él. Y nada, justamente cuando estabas diciendo me vino el pensamiento del personaje. Sí, como de alguna forma fue una crisis en Sí. su vida, tocar fondo, y ahí como decir, tuve que tocar fondo para volver a renacer y Claro. realmente concentrarme Era el en ave qué es lo fénix. que quiero de vuelta. Claro. Ujú. Bueno. Pero volviendo al tema. Volviendo al tema. El dolor, podemos hacer una analogía con un incendio, ¿no? Ajá. Cuando una casa se quema, uno no se pone a pensar con calma qué objetos conviene rescatar de la casa primero, sino que intenta salvar todo. Claro, como que instintivamente aparece una selección brutal. Se busca aquello que condensa valor real, continuidad, identidad, lo irreemplazable, se fue primero, documentos, fotos, algo que representa vida, digamos. Nos detenemos a pensar en eso que es más importante o más urgente, tal vez. Ujú. Y en ese momento lo demás, incluso cosas que hasta este momento parecían muy importantes Sí. para nosotros, quedan inmediatamente en otro plano. El dolor muchas veces va a operar de esa manera. Obliga a distinguir qué es verdaderamente vital, porque deja muy poco espacio para sostener lo demás.
Y eso se observa muchísimo en la experiencia clínica, por lo que escuchamos, nosotros todavía no hacemos clínica, y también en la vida cotidiana, obvio, si se presenta en la clínica, se presenta en la vida cotidiana. Personas que durante meses estuvieron absorbidas por preocupaciones bastante pequeñas, por conflictos menores, por exigencias que parecían enormes, y que frente a un acontecimiento realmente doloroso dice algo muy simple, pero a su vez generan un gran cambio en su vida. No puedo creer cuánto tiempo gasté preocupándome por eso. Y no lo dicen porque de repente hayan adquirido una filosofía nueva en su vida, sino porque el dolor modificó la escala con la que leen la realidad. Arnsten, una autora, Amy, estudia cómo frente al estrés agudo el cerebro reduce ciertos circuitos de procesamiento mucho más amplios y focaliza recursos en aquellos que interpreta como prioritario. ¿Qué quiere decir esto que estoy acabando de decir, que parece un trabalenguas? En el momento de crisis, la atención se vuelve mucho más selectiva a determinados factores que son más importantes de solucionar, más urgentes. Y esto no pasa porque pensemos necesariamente mejor, sino porque el organismo entra en una lógica de concentración. Claro. Ya no hay energía disponible para sostener demasiadas líneas abiertas al mismo tiempo. Eso tiene una traducción bastante humana. Cuando algo duele de verdad, ciertas discusiones pierden intensidad, ciertas exigencias que veníamos teniendo también dejan de imponerse de igual manera, o incluso ciertas inseguridades que parecían enormes pasan a un segundo plano. No porque desaparezcan para siempre, sino porque algo más urgente toma el centro de nuestra atención y del escenario psíquico, podemos decirlo. Sí. En este punto, urgencia no se tiene que confundir con apuro, ¿no? Claro. Porque la urgencia es otra cosa, es una reorganización interna donde lo innecesario empieza a desprenderse. A veces uno descubre que llevaba mucho tiempo sosteniendo preocupaciones que en realidad ocupaban espacio por pura inercia, porque no había ocurrido todavía nada que obligara a jerarquizar a jerarquizar esto que estaba pasando o las prioridades que tenemos para solucionar. Sí. Y volvemos a Freud, que planteaba que el dolor captura una enorme cantidad de energía psíquica. Sí, sí, sí. Y De hecho, sí. Lo podemos pensar cuando, por ejemplo, algo duele intensamente, gran parte de la vida mental va a girar alrededor de ese núcleo solamente. Claro. Se dejan de lado muchas cosas centrándose en esa sin ir más situación. lejos, lo vemos en el día a día. Cuando algo te está generando una molestia, algún dolor, es muy difícil enfocarte en otras cosas porque pasás pensando todo el tiempo en eso. Sí, sí. Y no te permite, o sea, comienza a empezar a ser disfuncional en tu vida porque no puedes cumplir con otras actividades que tenías en tu día a día. Uh-huh. Por eso va a costar pensar en otra cosa, por eso muchas veces ciertas tareas cotidianas parecen absurdamente lejanas frente a un dolor fuerte. Dejamos de bañarnos, dejamos de levantarnos de la cama. Internamente la energía ya está tomada en otro foco de atención. Sí. Y ahí puede que aparezca una verdad que es bastante incómoda, que es que muchas decisiones profundas no surgen cuando finalmente encontramos como el mejor argumento racional, sino cuando internamente ya no queda espacio para seguir negociando con lo mismo. Hay personas que pasan años dudando, postergando, adaptándose a espacios que no se quieren adaptar y de pronto pasa una situación una situación límite, una situación muy grave. Y en pocos días hacen algo que parecía antes imposible que esa persona lo logre. Sí. Pienso también, no solo situaciones como muy marcadas, sino que hay veces que es una suma de situaciones chiquitas que pasa, me molesta, me callo, pasa, me molesta, me callo. Y así por mucho tiempo hasta que hay veces que justamente se generan peleas donde dicen no te puedes enojar por eso, pero no es por eso, es por todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Encima capaz que, mal ahí, pero capaz que te estás aguantando todo eso que venías acarreando hasta que en un punto decís, no quiero llevar más esta mochila. Uh-huh. Y porque te corren el celular de determinada forma o porque agarran el tenedor de determinada forma, explotás. Sí, sí. Y decís, es una pavada lo que acaba de pasar. Uh-huh. Y me corrí de esta relación, por ejemplo, o Claro. exploté en una discusión. Sí. Bueno, y ahí está lo importante de poder comunicar, ¿no? Porque también decirle a la otra persona reacciona así, pero porque viene siendo una Claro. suma de cosas. Poder explicar esto. Y por eso en muchos momentos de crisis no sentimos exactamente con claridad o no pensamos exactamente con claridad
sentimos descarte, digamos. Se cae lo que sobra porque ya no hay energía para mantenerlo y reaccionamos de esa manera. Sí. Y a veces eso va a producir una sensación extraña que de golpe se vuelve muy evidente cuánto espacio ocupaban cosas que hoy frente a un dolor real pierden consistencia. Winnicott, volviendo a Winnicott, ya lo habíamos mencionado para los que recién se conectan en el primer bloque, pensaba que ciertos momentos de desorganización también permite que aparezca algo más verdadero del self, digamos, del yo, justamente porque las defensas habituales dejan de alcanzar. Sí. Y cuando una persona ya no puede sostener sus coberturas habituales, aparece con más nitidez lo que verdaderamente necesita la persona o lo que internamente ya no admite más postergación. Y quizás por eso después de ciertas crisis muchas personas dicen que recién ahí entendieron qué era lo importante en su vida o qué era lo importante en ese momento. No porque antes no lo supieran o porque lo estaban ignorando, sino porque recién ahí el dolor produjo una jerarquía real, produjo un movimiento. Sí. Y capaz el dolor tenga esta capacidad difícil de no siempre enseñar, pero sí obligar a hacer una distinción. Sí, tal cual. Y a veces distinguir ya es una forma muy profunda de empezar una transformación. Esto que decís, Flor, me lleva a preguntarme también qué cosas que ayer me parecían graves, hoy me resultan casi pequeñas porque el dolor real me mostró que era verdad, que era lo que era verdaderamente importante, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí la pandemia me hizo eso. Estaba pensando en la pandemia desde hoy. La pandemia me recambió esa forma de ver la vida. Uh-huh. Porque yo lo naturalizaba un montón de cosas porque eran normales. No sé, tener un quinto, juntarme con amigos. Yo fui promo 2020, no tuve quinto año de la facultad. Entonces yo tenía como un montón de cosas naturalizadas o normalizadas y las cuales yo las iba a vivir, abrazar a mi abuela, abrazar a mis amigos, juntarme con mis amigos, no perderme ninguna experiencia. Llegó 2020 y dije, me encerraron, no me quedó otra. Y dije, todo eso que yo pensaba que era natural y normal en la vida de una persona puede cambiar. Sí. Empecé a valorar mucho más los abrazos, empecé a valorar mucho más juntarme con mis amigos, a valorarme a mí misma. Uh-huh. Sí, creo que a muchas personas les pasó este insight de alguna forma Se empezó a oscurecer. con el tema de la pandemia. Ajá. Porque cuando vivimos en automático, es algo que estuvimos hablando en otros programas, Sí. hay un montón de cosas que se dan por sentado y decimos, bueno, como esto es cotidiano, si no lo hago hoy, lo puedo hacer mañana. Y la pandemia no te permitió eso. No. Y pasa lo mismo con enfermedades de un ser querido, por ejemplo. A mí la pandemia o el COVID-19 me llevó a la pérdida de mi abuela. Uh-huh. Y eso me estalló la cabeza, porque yo pensé que mi abuela iba a estar muchísimo tiempo más. Uh-huh. Y ahora, con mis otros abuelos, tengo la necesidad de ir, estar con ellos, como que me permitió este choque de realidad y decir, che, hay un dolor más grave que es quejarte porque estás perdiendo un domingo a la tarde en lo de tu abuela Uh-huh. y no en la costanera con tus amigos, ¿me entendés? Sí, sí. Y eso me cambió la perspectiva y me cambió la forma de ver que hay dolores que son mucho más graves y que me permitió a mí cambiar y ver otra forma de ver los domingos en la casa de la abuela, por ejemplo. Y así deben haber con un montón de otros dolores también. Claro, sí. Bueno, los invitamos a que nos cuenten qué les hace pensar todo lo que estamos diciendo el día de hoy. Nos pueden escribir al 3764-727704 y también pueden participar en la encuesta que hoy dijimos que estaba en la página de la académica, pero no. Pero hoy hubo un errores pequeño técnicos cambio. no está en la página de la académica, sino que está en nuestro Instagram 5. Va de nuevo. 5.postsesión. Y la encuesta que publicamos es... Dale, Flor. Pensé que estaba por leer la voz. ¿Qué cuesta más? ¿Decidir cambiar, sostener el cambio, soltar lo conocido o esperar demasiado? Siempre hablando de el dolor como motor del cambio, ¿no? Les invitamos a que participen y nos vamos a un corte a escuchar un poco de música y en un ratito volvemos a el cuarto bloque donde vamos a hablar de cómo lo negativo pesa mucho más que lo positivo, que nos pasa a todos. Así que quédense, enseguida nos conectamos al cuarto bloque, enseguida volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.
Bueno, volvemos a... Cada bloque que volvemos, yo me cambio el peinado. Bueno, volvemos al cuarto bloque. Ya empezamos la segunda hora del programa, empezamos la hora de las 5. En este bloque vamos a hablar un poco cómo lo negativo pesa más que lo positivo, y es algo que seguramente todos nos sentimos un poco identificados, como aunque tengamos pensamientos positivos y aunque analicemos las cosas de manera positiva, seguramente lo negativo pesa un poquito más. Y además veníamos hablando de cómo el dolor va a ser motor del cambio, nos va a permitir a nosotros movilizarnos y corrernos de este lugar donde estamos tan cómodos y donde es nuestra zona de confort. Así que bueno, ¿arrancamos con este cuarto bloque? Quizás después de reconocer esto que estábamos hablando de que el dolor tiene la capacidad de reorganizar prioridades, aparece otra pregunta que es muy importante también, que es ¿por qué ciertas experiencias dolorosas permanecen tanto tiempo adentro, incluso cuando objetivamente ya pasaron? Tu pregunta me lleva a otra pregunta igual, Flor. Parece que, no sé, un glosario esto. Porque hay momentos felices que recordamos con cariño, pero ciertas escenas dolorosas, ciertas frases, cierta pérdida o cierto error puede reaparecer con una intensidad desproporcionada incluso años después, ¿no? Y me parece que la respuesta a esto no está solamente en que algo nos haya importado mucho, sino en que nuestra memoria emocional no distribuye el peso de las experiencias de una manera equilibrada. Y ahí aparece algo bastante poco romántico, vamos a decirlo. El cerebro humano no evolucionó para garantizar bienestar, sino que evolucionó para detectar riesgo también. Entonces, todo esto que vamos a vivir, todo esto que vamos a tomar lo negativo, es porque cuando tomamos lo negativo, cuando tomamos estas situaciones de riesgo, nos permitió a nosotros sobrevivir durante mucho tiempo. Claro. Es algo que decimos siempre, como que nuestro cerebro se quedó compaginado a situaciones más extremas que las actuales, ¿no? Entonces, olvidar una experiencia agradable no implicaba demasiado peligro, pero olvidar donde hubo un daño, donde salimos lastimados, donde nos perseguía algo que nos podía matar, el daño realmente podía costar la vida. Teníamos que mantener esa experiencia presente. Por eso, si uno lo piensa evolutivamente, esto tenía mucha funcionalidad y era muy lógico, porque somos herederos de sistemas nerviosos extremadamente atentos a lo que era la amenaza. Podría decirse incluso, de manera bastante trágica, que somos los descendientes de quienes sospecharon a tiempo, de quienes registraron el peligro, de quienes reaccionaron antes de relajarse demasiado. Entonces, el organismo aprende a dar prioridad a aquello que puede repetirse como daño. Y este aprendizaje todavía está muy presente en nuestra vida cotidiana, aunque ya no sea tan necesario. Aunque dato a tener en cuenta, no vivimos todo el tiempo rodeados de amenazas, ni de tigres, ni de amenazas físicas inmediatas. Por suerte. No, sí. Capaz hay más amenazas emocionales ahora. Puede ser. Sí. Lo triste es que justamente, como decimos, este mecanismo sigue funcionando incluso en situaciones que ya no son de supervivencia biológica. Una crítica que recibimos hace muchísimos años puede permanecer más viva que elogios que nos den nuestros amigos a diario. Hay un capítulo de Los Simpson, de Lisa y de Marge, que... ¿ves Los Simpson vos? No miro Los Simpson. ¿Cómo no vas a mirar Los Simpson? Pero conozco ese capítulo porque me pareció interesante. ¿Viste? Para analizar. Es un capítulo, voy a ponerlo un poco lo voy a escribir para la gente que por ahí no lo vio, en donde están analizando las palabras que nuestra madre nos dice o que cualquier otra persona nos dice, y que caen en nuestra cabeza como una bomba y que dejan una marca que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. En el capítulo, Marge le dijo en un momento a Lisa, cuando Lisa era muy pequeña, gordita. No me acuerdo cómo era la palabra en inglés. No me acuerdo. Sí. Pero en el cerebro de Lisa, la palabra gordita cayó como una estructura gigante que reventó todo lo que había a su alrededor. Entonces, cuando Marge entra al cerebro de Lisa, dice, ¡ay, es todo tan perfecto, Lisa! Hay lugar donde meditar, hay lugar vegetariano y todas las personalidades que tenía Lisa. Pero en un lugar del cerebro de Lisa estaba la palabra gordita gigante de cemento que pesaba un montón. Y Marge le dice, nunca pensé que la palabra o que algo que yo te haya dicho en broma te haya caído tan... te haya marcado tanto. Y cuando empezaron a analizar de dónde venía ese pensamiento de Marge que lo pasó a Lisa, era porque la mamá de Marge, o sea, la abuela de Lisa, se lo había dicho a Marge en algún momento. Le había dicho simple.
Sí. Le dijo, tu pelo suelto te disimulaba tus facciones Rasgos simples, simples, tus sí, rasgos sí. simples. Sí, sí. Es Sí. muy loco esto, como una crítica que podemos recibir hace años y que capaz ni siquiera fue con intenciones negativas, capaz que fue como un comentario más o hasta la otra persona haciéndose la graciosa, cayó en la otra persona como una bomba, ¿no? Ujú. Y encima no imaginamos, cuando decimos las cosas muchas veces no imaginamos el peso de las palabras. Y más en personitas, en niños, En niños, adolescentes, personitas. adolescentes, que por ahí cuando hablan con las personas más grandes en lo que están haciendo su día a día están ocupados, por ahí dicen algún comentario y ese comentario puede resultar una marca súper grande para toda la vida de la otra persona y el adulto no se da cuenta. Claro, y no porque haya algo defectuoso en nuestra sensibilidad, sino porque el sistema psíquico va a registrar con mucha más intensidad aquello que asocia con peligro emocional. Como decía Flor, ya no tenemos amenazas constantes de que un tigre nos va a comer, de que no se nos va a caer una piedra encima, sino que todo lo que vivimos día a día va a estar asociado más a los peligros emocionales. Ujú. Y ahora nos vamos por el lado más cognitivo. Me gusta este programa porque hoy decidimos abarcar de todos los Sí. lados posibles de la psicología. Ahora nos vamos a un lado más cognitivo, donde esto que estamos nombrando es el sesgo de negatividad, que es la tendencia a que lo doloroso, lo amenazante, lo incómodo adquiere más peso subjetivo que experiencias equivalentes, pero que son placenteras. Ojo que esto no es una falla de carácter, lo tenemos todo, es una herramienta de protección que durante mucho tiempo fue adaptativa. Ujú. Ya lo hablamos de estos sesgos, está el sesgo de confirmación también. ¿Cuál es lo...? Bueno. Está en nuestro programa de pensamientos. Ok. Si quieren verlo por YouTube. Están grabados en YouTube en la Sí. Académica 985. Ajá. Ya hablamos de todos los sesgos que tenemos y que no Sí. son fallas psíquicas. Sí. Y lo que pasa en el cerebro es que deja más marcada la huella de lo que dolió, Ajá. porque supone recordar ese dolor para evitar que vuelva a pasar Ajá. algo parecido. Eso explica algo muy cotidiano y a la vez muy desconcertante. ¿Por qué una persona puede recibir 10 experiencias positivas, miles de experiencias positivas, y sin embargo quedarse internamente tomada por una sola experiencia negativa? En el día a día nos pasa esto 1000 veces, ¿eh? Ujú. Hacemos un montón de cosas que nos sale perfecto, una cosa nos sale mal y nos vamos a quedar con esa cosa que nos salió mal todo el día y vamos a estar pensando en eso que nos salió mal todo el día. Sí, sí. A veces basta una frase, un rechazo, un error o una escena de humillación para que todo lo demás que nos fue bien pase a un segundo plano. Sí. Y esto no pasa porque lo positivo no exista, sino porque lo negativo va a capturar más rápidamente la atención, la memoria y el significado. Hay un autor, Daniel Kahneman, que mostró cómo que las pérdidas suelen sentirse subjetivamente más intensas que las ganancias equivalentes. Perder algo va a pesar más que ganar algo del mismo valor. Ujú. Y eso dice mucho de nuestra organización mental también, porque el dolor de perder tiene más densidad emocional que el placer de obtener. Y se ve mucho cuando alguien dice, sé que me pasaron muchas cosas buenas, pero no logro dejar de pensar en eso que salió mal. Ujú. Sí, sí. ¿Te pasa? Sí. ¿Sí? Me estoy acordando de una experiencia puntual. A ver, contala. Hace 2 semanas conocí a un cantante que me gusta mucho. Sí. Ay, ¿te acordás que te dije encima, Flor, te estás deteniendo en una pavada de lo que viviste cuando en realidad viviste un escenario súper positivo? Sí. Me quedé congelada. Me inhibí demasiado porque no me lo esperaba. Como que fue mucho que procesar. Ajá. Entonces era una experiencia súper linda, fue re lindo. Él era como yo esperaba que sea. De hecho, porque él se comportó como se comportó, duró tanto la experiencia, porque si no pudo haber sido de un segundo. Él hasta sacó la foto, imagínense. Claro. Él sacó la foto, él me preguntó cómo estaba, me preguntó si nos íbamos a ir A al todo concierto, esto- yo callado. Sí, Flor, tiesa. Dura. A todo esto, Flor ve negativo lo que vivió porque no le salió hablarle un poco más. Claro. Ustedes no saben el bombón que es el chico, ¿no? ¿Se imaginan? Yo creo que no, nadie le va a salir a hablar. ¿Qué le vas a decir? Por favor, casate conmigo, dame un beso, no entiendo. Claro, entonces es como una experiencia súper única, súper positiva y estoy viendo solo lo negativo. Ajá. Y nada, me recuerda eso, como que eso es un ejemplo, pero hay un montón de otras cosas que pasan más en la vida cotidiana, como decías, por ahí en un día
logramos un montón de cosas en distintas áreas que nos desempeñamos en la vida y nos sale una cosa mal y le decimos soy un inútil, no sirvo para nada. Tal cual. Un montón de pensamientos, de comentarios feos que nos hacemos a nosotros mismos que encima agrandan el dolor. Sí. Sí, no están potenciando nada. Por ende, por eso también lo que estamos hablando conviene decirlo con claridad, que no es esto una debilidad emocional, no es que alguien esté mal por recordar solamente lo doloroso, hay una lógica biológica detrás de eso. El problema aparece cuando esa lógica, que originalmente protegía, empieza a ocupar demasiado espacio en el presente. Porque una cosa es que el dolor deje huella, que eso sabemos que va a pasar siempre, y otra muy distinta es que esa huella siga organizando toda la existencia actual de la persona. Ahí es donde lo que siempre decimos, es un mecanismo útil, se vuelve limitante, se vuelve disfuncional, se vuelve inútil. Cuando el recuerdo de un daño pasado empieza a determinar cada decisión nueva, cada vínculo nuevo o cada expectativa futura, el pasado deja de ser memoria y empieza a funcionar como filtro. Claro, y esto es muy frecuente, personas que ya reaccionan solo frente al presente, sino también frente a todo aquello que el presente activa de experiencias anteriores. Estamos viviendo algo X, y como esta situación que estamos viviendo de repente me generó algún tipo de angustia o algún tipo de sentimiento que se relaciona con una experiencia ya vivida, reacciono de determinada manera. Me imagino como un muro que hace la persona, ¿no? Sí. De protección que ya reacciona. Creo que es un filtro en realidad. Claro. Un filtro. Me pasa esta experiencia, pasa por determinado agujero que está relacionado a una vivencia pasada y la reacción que tengo es porque esto ya me recordó a algo. Sí. Y capaz la situación es totalmente distinta. Claro. Tiene una cosa similar nomás. Sí. Y también tenemos las críticas que surgen en lo cotidiano que reactivan marcas antiguas. Sí. Entonces el cerebro no distingue siempre con precisión temporal y responde desde estas huellas acumuladas. Por ahí yo tiro un comentario de algo que la otra persona ya supuestamente lo había superado, pero en realidad se reactiva algo que viene siendo medio estructural en su pensamiento. Por eso frases tan pequeñas pueden tener tanto impacto si toca una marca previa. Por ahí estamos opinando, por ahí estamos diciendo un comentario que no es con maldad, no hay algo malo en ese comentario, lo hacemos completamente de manera simpática y a la persona le cayó como una bomba, claro, porque estamos tocando un dolor que no tenemos ni idea que la persona vivió, ¿no? Sí. Y por eso también a veces una persona se sorprende de cuánto le duele algo que es aparentemente menor, porque no duele solo eso que pasó en ese momento, sino también todo lo que internamente quedó asociado con experiencias anteriores a lo que se reactivó en este momento. ¿Sabes qué me lleva a pensar esto, Flor? Una vez en clases, un docente, no me acuerdo quién, no puedo recordarme esto, cuando lo hice el guión no me acordaba, que es una frase bastante dura, bastante pesimista, que es que nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. Es muy complicado el cerebro, siempre complejiza todo. Está diseñado nuestro cerebro para que sobrevivamos, básicamente. Y por eso a veces, en plena madrugada, cuando estamos durmiendo, aparece un pensamiento o algo negativo. Díganme si no les pasó, es que nos pasó a todos. Te acostás a dormir y empezás a pensar en una experiencia humillante o en una discusión que tuviste que hubieras reaccionado de otra forma o de algún error que tuviste que decís, ¿por qué hice esto? Hubiera hecho otra cosa. O una palabra que te dijeron en un feo momento, y es porque el sistema sigue preguntándose, de algún modo, ¿cómo evitar que algo semejante vuelva a ocurrir? Sí. Y eso pasa con cosas cotidianas, pero también hay situaciones muy definitorias de la vida que pueden pasar esto que decís, no sé, te despertás y decís, ¿por qué no acepté ese trabajo que mira dónde podía estar hoy si yo hacía esto? El hubiese o el hubiera. Ajá, ¿por qué no fui a ese lugar que me iba a encontrar con tal persona? Capaz iba a poder estar en otro lado. Y bueno, capaz no tenías que hacer eso para vivir las experiencias o la vida que estás viviendo ahora. Claro. ¿no? Aprender desde otra perspectiva. Frase de taza igual, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Pero está bueno lo que dijiste. Sí. Y justamente para eso también es importante diferenciar a la memoria que condena. Ajá. Que haya algo que dejó huella no significa que tenga que seguir gobernando todo lo demás de nuestro pensamiento, en nuestra vida.
Porque este recuerdo doloroso puede servir de orientación, pero también puede hacer que se rigidice si no se revisa esto. Bueno, claro, porque por ahí tuvimos determinada experiencia y esta experiencia nos lleva hoy en día a actuar de determinada forma, porque queremos evitar a toda costa eso que ya nos pasó, pero por ahí no nos vuelve a pasar, por ahí es un momento en el que se va a dar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Tal vez una parte madura del trabajo subjetivo consiste en reconocer que el dolor deja una marca, obvio, nos va a dejar también a veces una enseñanza, o capaz que a veces solamente es dolor, uh-huh. Pero es que esa marca no tiene por qué transformarse en destino directamente. Sí. Y recordar para protegerse tenemos que tener en cuenta que es algo humano. Ajá. Y que vivir atrapado solo en lo recordado es otra cosa, un poquito más compleja y más grave, se podría decir, sí. ¿No? Pero bueno, vemos que es algo natural tomar siempre lo negativo, quedarnos con los negativos porque buscamos resguardarnos para que no nos vuelva a pasar. Que no estamos dañados, no es un problema psíquico, se llama sesgo de negatividad, lo tenemos todos, pero cuando esto ya pasa a generar algún tipo de disfuncionalidad de nuestra vida, cuando ya no podemos realizar otras actividades porque solamente estamos detenidos en aquello malo que vivimos, es ahí cuando tenemos que comenzar a prestar atención un poco a esto, ¿no? A estas disfuncionalidades. Uh-huh. Así que bueno, nos despedimos otra vez, les invitamos a que participen en nuestro Instagram psico.postsesión, donde dejamos una encuesta. Tienen 3 opciones, después vamos a comenzar a debatir un poco sobre las respuestas que dimos y nos vemos en un ratito, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en el quinto y anteúltimo bloque. El contacto es real. Web www.laacademica985.com.ar. Bueno, volvemos al anteúltimo bloque de la tarde, donde vamos a hablar un poco como el dolor como reorganizador de la identidad, ¿no? Sí. Y es algo que el dolor hace que no siempre vemos al principio, que es no solo cambiar lo que hacemos, sino cambiar quiénes somos. Porque hay experiencias que no podés atravesar y seguir siendo la misma persona. Súper interesante esta parte que estás hablando, Flor, porque estamos en un tema un poquito más profundo. Uh-huh. Muchas veces pensamos que a la identidad como algo estable, como yo soy así, esto es inmodificable, pero en realidad nuestra identidad es una construcción que se va dando a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Tenemos un autor que se llama Dan McAdams, que plantea que construimos quiénes somos a través de las historias que nos contamos sobre nuestra vida. De hecho, tiene toda una teoría que habla de lo que es la narrativa personal. Ajá. ¿Te acordás que habíamos dado un poco de esto, de cómo se integran recuerdos del pasado, percepciones del presente, metas que dan propósito y dan coherencia a la identidad de la persona? Sí, tal cual. Es un poco de lo que dicen varios autores que solemos traer. Uh-huh. No somos solo lo que nos pasó, sino cómo interpretamos eso que nos pasó a lo largo de toda nuestra vida. Es muy distinto decir ante una situación esto me arruinó a decir esto me cambió, o también decir perdí todo o tuve que empezar de nuevo con otras posibilidades, con otra experiencia. Qué fuerte eso, ¿no? Sí. Pensando en esto es el ejemplo que dije antes de cuando te reprochás haber perdido una oportunidad muy grande que implicaba un cambio muy grande. Porque lo importante capaz tampoco es cómo afrontamos las situaciones, porque es más importante cómo afrontamos las situaciones, cómo percibimos, cómo describimos ese dolor, más que lo que está pasando realmente. Y justamente se ve en estos ejemplos que venimos trayendo desde hoy, ¿no? Pero el problema está también en que hay dolores que no encajan en la historia que veníamos construyendo. Aparecen de improviso, bueno, obviamente nadie planea, ¿no? que nos pase algo tan grande que nos genere dolor. Pero cuando hay una crisis suele pasar que aparece una ruptura de sentido de la persona, de lo que conocía hasta ese momento, de la idea de quién soy, de lo que espero, de cómo funciona mi mundo, se desregula todo y es algo muy complejo si lo ponemos así en palabras, si lo pensamos. Y más si lo pensamos en esta analogía de la historia de la persona, el dolor vendría a desarmar ese guión personal que está formando cada persona. Y traigo de nuevo los ejemplos que dijimos hoy,
que si te alejas de alguien, podés ponerte a pensar en, yo no era eso, si fracaso en algo está yo no era alguien que fallaba, o si pierdo algo, mi vida no era así. Y obviamente va a remover todo y sentirse como un ataque hacia nuestra propia identidad. Sí, porque tanto la ruptura como el fracaso, como la pérdida, son cosas que van a llevar... que se van a llevar consigo una parte de lo que conocíamos de nosotros, que teníamos seguros, como yo soy esto, y al final no era esto nomás. Claro. Entonces el perder eso va a ser obviamente doloroso, y está bien, es lo esperable, y la cosa es qué se hace con ese dolor o cómo se lo toma. Tal cual. Viste que nosotros lo estamos llevando como a situaciones súper cotidianas, pero hay unos autores... Tedeschi, vos me vas a corregir porque vos siempre sabes los apellidos de los autores, Tedeschi y Calhoun, está bien, que plantean algo muy interesante, de hecho, que después de experiencias muy difíciles o situaciones límites que vivimos en la vida, algunas personas no solo se recuperan, sino que crecen. Crece su fortaleza, se relacionan con más profundidad en nuevos vínculos, cambia su valoración de la vida, como decíamos hoy, las prioridades que tienen. Incluso pueden desarrollarse más profundamente en lo espiritual o lo existencial, que eso también me recuerda al libro que mencioné hoy. Y esto no significa que el dolor sea bueno, porque capaz si lo decimos así, eso es lo que se interpreta, sino que puede transformarse en algo que genere un crecimiento en nosotros. ¿Sabes qué otro autor me hace acordar? A Víctor Frankl. Porque él decía que algo era muy fuerte, que el ser humano no necesita una vida sin dolor, necesita una vida con sentido, que ya de hecho lo habíamos nombrado bastante anteriormente, y que incluso en las situaciones más difíciles, si una persona logra encontrar un para qué o un por qué está sucediendo esto, puede atravesarlas de otra manera, puede atravesarlas directamente, porque hay situaciones que por ahí nos desbordan y no la podemos atravesar directamente. No es que el dolor desaparezca, pero deja de ser un dolor vacío. Comienza a tener un sentido este dolor, ¿no? Claro. Si hay algo que aprendió y transmitió bastante bien este autor, fue con sus vivencias personales, es que no siempre podemos elegir lo que nos pasa, casi nunca elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso que nos pasa y qué sentido le damos a eso que nos está pasando. Y acá me parece muy importante que quede claro que encontrarle el sentido al dolor no lo justifica, no lo hace bueno, pero sí lo puede hacer transformador. El mismo dolor puede destruir a alguien o convertirse en el punto de partida de algo completamente nuevo, de lo que hablábamos hoy, una nueva versión de sí misma. Y capaz la pregunta no es solo ¿por qué me pasó esto? Capaz la pregunta es ¿qué hago yo con esto que me pasó? El dolor sin sentido se vuelve algún tipo de sufrimiento, podemos decirlo, pero el dolor con sentido puede volverse... Qué loco, porque cuando decís el dolor con sentido es como que le das como un sentimiento a ese dolor, ¿no? No solamente un sentido de darle un análisis, sino un sentimiento. Sí. Entonces volvemos, el dolor con sentido puede volverse a transformación para una persona, pero acá me parece importante ver el después del quiebre, de lo que ocasiona el dolor, donde aparece una pregunta inevitable. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy después de esto que viví? Qué fuerte pensarlo así. Porque, claro, acá lo que pasa es que empieza una reconstrucción. Se desarma la identidad que yo conocía, lo que yo era hasta el momento de esa crisis. Y ahí empieza un proceso que muchas veces también es doloroso, difícil, donde se rompe la identidad anterior, aparece la confusión, la sensación de vacío, de no encontrarle bien un sentido a lo que está pasando, y después empieza a resignificar esto y construir una nueva versión nuestra. No volvemos nunca a ser quien éramos. De hecho, ¿viste la frase esta del filósofo que dice que no nos bañamos 2 veces en el mismo río? Es exactamente lo que os pasa. Después de una vivencia no vamos a volver nunca a ser nosotros mismos. Y de hecho parece que tenemos que hablar de todo eso solamente en sentido de situaciones completamente dolorosas, la muerte de alguien, pero en realidad todo el tiempo nunca volvemos a ser quien éramos hace 2 horas, hace 10 minutos. Pasa algo que te hace cambiar la forma en la que estás viendo, o te hace cambiar la forma en la que veías la vida o veías determinadas situaciones y te modifican. Entonces nos convertimos siempre en alguien nuevo. Y se puede ver en personas que después de una crisis cambia valores, o en quien redefine sus vínculos, o quien comienza a hacer elecciones distintas a lo largo de todas sus vidas, distintas a las que antes las hacía. Y vos ves personas que cambian un montón y decís,
cambiaron un montón. Ujú. Antes no hubieran hecho esto. Sí. Antes no se hubieran ido a Buenos Aires 3 días con sus amigas. Bueno, se puso personal. Bueno, y es importante recalcar que a lo que vamos con todo esto que estamos diciendo ahora es que el dolor no es lo que inicia el cambio, sino que es lo que vuelve imposible no cambiar. Claro. Que me parece que esta frase como que resume bastante todo lo que queremos transmitir con este programa, ¿no? ¿Querés volver a decir para dejarlo más claro? Porque por ahí hay gente que el programa fue mucha información. Ajá. El dolor no es lo que inicia el cambio, sino es lo que vuelve imposible no cambiar. Porque cuando nos afrontamos a una crisis, a algo que nos genera mucho dolor, eh, esto nos empuja a tener que modificar cosas que no nos están haciendo bien. Nos empujan sí o sí al cambio. Ajá. Y bueno, estaba por decir algo así, que hay dolores que no vienen a destruirte, vienen a interrumpir la historia que vos venías contando o que vos venías armando, y que aunque en ese momento parezca un caos, que seguramente cuando pase algo así te va a parecer un caos y no vas a saber para dónde ir y vas a estar en un pozo, también ese momento puede ser el inicio de una nueva versión, aunque suene muy a frase de taza, de las cuales yo estoy muy en contra. Es así, frente a un dolor lo más probable es que vuelvas a salir y seguramente vas a volver a salir. Es como el video, voy a volver a traer un ejemplo audiovisual que no lo tenemos, pero lo voy a explicar. El video es una señora que corta una planta divina, pero estaba hermosa la planta. La corta todo desde el tallo, o sea, deja pequeños tallitos nomás sobresalidos de la tierra y dice, seguramente vuelve a crecer y va a volver a crecer. Y la planta, con el paso del tiempo, vuelve a crecer y mucho más hermosa. Claro, porque acaba de tener una experiencia completamente destructora que le permite volver a reinventarse, a volver a nacer como cualquier persona lo haría, como cualquiera de nosotros podríamos hacerlo frente a una situación dolorosa. Qué linda analogía. Gracias. Sí, es como pasa con todas las plantas, Ajá. cuando las podamos que suelen renacer mucho más lindas. Sí. Lo mismo Sí, pasa sí. con las personas. Ujú. Lo más probable es que vengas de una fea experiencia completamente reinventada. Ujú. Una nueva versión de vos mismas. Sí. Ojo que no todas las nuevas versiones son buenas. Claro. Pueden ser versiones malas. Pero bueno, nos detenemos acá en este momento en las versiones buenas. Algo se puede sacar de esa versión Ajá. nueva. Sí. Lo que se quiere seguir construyendo o lo que se quiere dejar también a un lado y buscar otra cosa capaz. A mí me sorprende mucho la vida que te da 1.000.000 de posibilidades. Tenés 1.000.000 de posibilidades para volver a reinventarte, para volver a vivir, para volver al juego, digamos. Y te baraja un montón de cartas y vos podés elegir entre todas esas posibilidades qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y volver a tener una versión tuya las veces que vos quieras, porque es tu vida de última y vos la vivís como vos querés vivirla. Ujú. Sí. Bueno, entonces, después de este bloque bastante intenso, donde hablamos mucho de identidad y nos fuimos a algo más profundo, nos vamos a la pausa. En el siguiente y último bloque vamos a hablar de el dolor y la decisión del cambio cuando ya no se puede seguir igual. Así que esperamos que se queden con nosotros y que se queden pensando que el dolor no solo cambia tu vida, sino que cambia la persona que vive esa vida. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Gente que por ahí recién se conecta, arrancamos el último bloque de la tarde, es decir, ya dejamos de compartir la tarde del martes, la tarde lluviosa del martes. Seguramente hay gente que está merendando riquísimo, chipitas con mate, cafecito, Como Paola. como Paola, que manda fotos de comiendo chipa.
Pero bueno, arrancamos el último bloque y si algo que venimos viendo a lo largo del programa es que el dolor no solo interrumpe, no solo reorganiza, no solo va a dejar huella en el psiquismo y en la vida de la persona, sino que también empuja, ¿no? Ujú. Empuja a algo muy concreto, que es el decidir. Uy, qué difícil. Sí. Porque hay un punto, sí, decime a mí. Porque hay un punto donde el dolor ya no se puede pensar más, sino que se tiene que actuar. Qué interesante esto que estás diciendo, Flor, porque muchas veces pensamos la decisión como algo... Qué interesante. Porque muchas veces pensamos que la decisión, o a la decisión como algo racional, como si uno evaluara opciones tranquilamente y eligiera la mejor. Ujú. No me pasa. Pero en la vida real lo que pasa es que muchas decisiones, incluso importantes, Sí. aparecen cuando, no aparecen cuando tenemos todo claro, sino cuando ya no podemos sostener lo que teníamos hasta ese momento. No decidimos porque encontramos la mejor opción, sino porque una opción ya dejó de ser posible y nos empuja a tener que elegir algo nuevo. Hay un autor, Higgins, habla de algo clave en esto que estás hablando, Flor, donde la discrepancia entre lo que soy y lo que necesito ser. Y mientras esa distancia es tolerable, es aguantable, seguimos igual. Pero cuando esa discrepancia empieza a doler demasiado, algo se va a movilizar, algo se mueve. Ujú. Y unos ejemplos de esto puede ser cuando seguís haciendo, trabajando o estudiando algo que ya no te representa, ya no representa quién sos, o vivís una vida que ya no sentís como propia, estás viviendo en automático, no te gusta con quién estás, no te gusta dónde estás, no te gusta lo que haces. Ay, tal cual. Hay mucha gente en ese lugar. Sí. Es muy angustiante. Sí, sí, realmente. Entonces, Entonces, estás viviendo una vida que no es tu vida, que no es Ujú. tuya. ujú, vacía. Estás viviendo el deseo del otro. Sí. Entonces, el dolor va a aparecer cuando lo que sos deja de coincidir con lo que necesitas ser realmente. Ahora podemos hablar un poco de cuando, después de que mencionaste esto, podemos hablar un poco de lo que es el umbral del cambio. Porque hay un punto en donde sostener lo mismo se vuelve más costoso que cambiar, ¿no? Ujú. Y ese punto no es teórico, es algo visceral. Se siente como un hasta acá. Ujú. Pero Just- realmente se siente un Hasta hasta acá llegué. Sí, sí, sí. Justamente lo que hablábamos respecto al dolor que rompe la inercia, ¿no? Porque mientras el sufrimiento sea tolerable, muchas veces va a seguir siendo absorbido por el mismo sistema que lo sostiene. Se Ujú. mantiene, se tolera, está ahí incómodo, pero se está. Pero cuando el dolor supera cierto umbral, se vuelve algo central, se deja ver de todas las formas que nos podemos imaginar. El psicoanálisis lo explica mucho. Sí. Y ahí algo se altera profundamente, que es que lo que antes parecía manejable deja de serlo. No es que de repente o de golpe somos más valientes, es que ya no podemos seguir negociando con lo mismo. Y también es importante decir que decidir no es solo ganar algo nuevo, es perder algo conocido, es algo grosso. Cada vez que decidimos es un proceso completamente grande, aunque parezca algo pequeño, es algo grande. Toda decisión va a implicar un duelo, va a implicar procesar una pérdida de algo, incluso cuando esa decisión que estamos tomando es para mejor. Ujú. Y muchas decisiones se postergan justamente no por la falta de claridad o seguridad, Ajá. sino por el costo emocional que va a implicar, Ujú. por esto que estaba diciendo Abby. Entonces, por ejemplo, si termina un vínculo, con ese vínculo se va la historia, las costumbres que tengo con esa persona. Si cambio el rumbo de mi carrera o de mi trabajo, se pierde la seguridad que me daba eso que ya conocía, eso que sabía hacer, que sabía cómo hacerlo. O cuando suelto algo, ya sea un hábito, una forma de ser, una forma de vincularme, una dinámica dañina incluso, pierdo un poco de la identidad que formé siendo o haciendo las cosas de esa manera. Sí, sí, sí. A mí me pasó cuando en mi anterior trabajo me echaron. Yo la estaba pasando medio mal en ese trabajo ya. O sea, a mí me quedaba tomar la decisión de irme. Y no lo hacía porque era un lugar seguro, un lugar que me daba ciertas comodidades. Y cuando me echaron, yo lo que tenía que duelar era eso. Era esas comodidades que me daba, eran mis compañeros de trabajo, era la incertidumbre de no voy a trabajar más, ahora qué voy a hacer, Claro. ¿me entendés? Sí, Pero sí. hay momentos donde ese costo emocional o la culpa ya no alcanza para frenar el cambio, porque aparece algo que es mucho más fuerte y es la imposibilidad de seguir igual. El dolor no es lo que inicia el cambio, podemos decir, o me lleva a pensar, sino que es lo que vuelve imposible no cambiar. Claro. Y ya casi finalizando el programa del día de hoy,
Tenemos 2 preguntas para pensar en todo lo que estuvimos hablando, que estuvo bastante potente el tema del día. Y que una de las preguntas es, ¿qué sabes que tenés que cambiar, pero todavía estás sosteniendo? Rayos. ¿Vos tenés algún punto? Creo que no. Justamente las cosas que me di cuenta que tengo que cambiar las estoy... ¿Cambiando? Sí, las estoy trabajando. Bueno, de hecho sí. De hecho, siento que no lo estoy trabajando tan rápido. Como que tengo un montón de cosas que deberías cambiarlas, pero hay momentos en donde me sigo quedando en mi zona de confort porque me da comodidad y es lo que ya he conocido, por ende lo puedo hacer más rápido y postergo el cambio. Entonces, como que medio que sigo en la misma, igual te digo. Claro. Sí, sí. Y ahora te tiro yo una pregunta, Flor. Ujú. ¿Y qué tendría que pasar para que eso deje de ser negociable? Bueno, te voy a responder algo general. Ajá. O sea, no es mi caso, pero en general siento que para que cualquier cambio deje de ser negociable, tiene que empezar a afectar de una forma muy evidente. Ujú. Nosotras estamos hablando durante todo el programa del dolor, ¿no? Ajá. Hablamos y concentramos mucho en el dolor psíquico porque es algo que capaz no es tan hablado. Y justamente a eso voy con esto, porque muchas veces las personas para generar un cambio esperan que el dolor se transforme en algo físico, Claro. donde aparece Ay, una sí, tal enfermedad, donde aparece una angustia bueno, la angustia justamente tiene esta característica, ¿no? De ser algo psíquico, pero que se traspasa al cuerpo. Donde aparece algo que realmente nos cambia toda nuestra estructura y nos dice, bueno, ya no podés, este cuerpo ya no tolera esto. Ujú. Y me parece súper importante recalcar esto, porque ¿por qué esperar a que se transfiera al cuerpo, a que todo nuestro organismo nos diga ya no podemos más, para generar un cambio si racionalmente lo venimos pensando, ¿no? Yo creo que tengo un punto para esto, pero es muy crítica a las personas. Es que la gente sigue minimizando la problemática psíquica, sigue minimizando el dolor psíquico hasta que se vuelve somático. Entonces dicen, tengo un problema médico. Ujú. Y ahí se le da prioridad. Sí. Y capaz que sí tenés un problema médico, capaz te sube la presión, capaz no puedes dormir, tenés insomnio. Pero la base de que me sube la presión, de que no puedo dormir, es un ataque de pánico. ¿Por qué se hace ataque de pánico? ¿Qué es lo que te desencadena llegar a ese ataque de pánico o a que te suba la presión? Ujú. ¿Me entendés? Sí, sí. O el insomnio también, que capaz es visto como algo normal, pero obviamente no es normal y obviamente no está bien que no puedas dormir todas las noches. Y volvemos a esto te de- afecta a todo, básicamente. Volvemos a esto de que funcionar no es siempre funcionar bien Ujú. o estar bien. Sí, sí. Porque podemos funcionar y podemos ser completamente funcionales en nuestro día a día, viviendo y arrastrando dolor, pero no estamos bien. Ujú. Y ojo que también acá hay que tener mucho cuidado porque la gente dice, no puedo dormir, entonces me mato haciendo actividad física, que está re bien porque te genera algún tipo de bienestar hacer la actividad física, pero ¿qué está pasando que te está impidiendo dormir? Claro. ¿Qué es ese pensamiento rumiante que aparece en tu cabeza frecuentemente que no te deja dormir? Ujú. ¿Me entendés? A lo Sí. que voy. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, la invitación es que si algo del tema que hablamos hoy resonó mucho en vos, tengas en cuenta esto, que no es necesario que el dolor traspase a lo físico. Si sos consciente psíquicamente que estás pasando por un momento malo, que necesitas hacer un cambio de cualquier tipo que sea, que trates de afrontar eso. Siempre podés contar con la ayuda profesional, que los Re. psicólogos justamente están para apoyar en estos procesos de cambio, y que te lo van a hacer muchísimo más fácil porque está esto de hacerte darte cuenta cómo podés modificar, cómo eso que estás pensando, todas las opciones que se te cruzan por la cabeza, organizarlas un poco más y decirte, bueno, pensaste esta alternativa o podés probar hacer esto, Ujú. ¿no? Justamente para eso están los Sí. profesionales. ¿Vemos las consignas? O Vamos a ver si tuvimos respuestas, porque bueno, como dijimos, no... Sí, hubieron problemas técnicos, una falta de comunicación
para publicar en la académica, entonces tuvimos que publicar en nuestro Instagram personal. La encuesta que dimos fue: ¿qué cuesta más? ¿Decidir cambiar, sostener el cambio, soltar lo conocido o esperar demasiado? Y la respuesta que más votos tuvo, iba a decir la respuesta que más respuesta tuvo, la respuesta que más votos tuvo fue sostener el cambio. Ujú. Era lo esperado, esperábamos que respondan esto de hecho, porque cambiar un día es difícil, sostener ese cambio cuando pasa la emoción inicial es otra historia. Es decir, que este cambio se mantenga a lo largo del tiempo es muy difícil. Se cae la motivación, aparece la incomodidad, el entorno a veces tampoco te acompaña a sostener este cambio. Sí, y es algo que hablamos en programas anteriores, ¿no? Ujú. Como cuando hablamos de hábito también estábamos hablando de esto. Sí. Que bueno, capaz, si nos ponemos a pensar en un hábito, el sostenerlo es algo que se puede hacer más estructuradamente, pero cuando son cambios en nuestra vida, en nuestras relaciones, en algo que es más abarcativo dentro Ajá. de nuestro día a día, capaz es más difícil sostenerlo, obviamente. Y tenemos que tener en cuenta que no se va a probar como por el impulso de cambiar, sino que por la repetición De este cambio. de esto, ¿no? Sí, Mantener, sí, sí. capaz también, me parece que una cosa a tener en cuenta es mantener el por qué estoy haciendo esto, como decíamos en el otro bloque, bueno, se me presentó esta situación, tengo que reorganizarme totalmente respecto a este tema. Sí, Bueno, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Qué me va a dejar de aprendizaje? sí, sí, tal cual. ¿Qué versión de mí puedo sacar y hacia qué valores quiero orientarme para poder mantener esta nueva versión? Sí, Ujú. comparto mucho lo que dijiste. Y como todos los programas cerramos con una frase, otra vez tomamos a Víctor Frank, en donde él nos comparte una frase que dice: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Ujú. Vamos a hacer una gigantografía de Sí, Frankel no, y es que es ponerla buenísimo. acá. Creo que todo el mundo debería leer El hombre en busca del sentido. Sí, sí. Es realmente bueno porque te enseña a ver la vida, a verla. Recién nuestra jefa nos dijo que el loco debe ser estudiar psicología porque nos permite ver o identificarnos con varios temas. Y no es solamente eso, sí nos identificamos con muchos temas, pero además de eso nos permite ver la vida de otra forma, los vínculos, las personas, las formas de reaccionar de otra forma. Es un antes y un después. Ujú. Una vez que empezás a estudiar psicología, no podés ver la vida de la misma forma de la que veías antes. Sí, Primero sí. porque obvio cuando empezás la carrera tenés 17 años, pero también por la cantidad de enseñanza que te deja esta carrera, y creo que la forma en la que Víctor Frank encara todo su libro y encara la vida es una forma diferente y distinta de ver las situaciones conflictivas o los puntos problemáticos que se nos presentan en la vida, ¿no? Claro, sí. Imagínate, hay un montón de gente que dice que les cambió mucho la perspectiva leyendo ese libro o muchos Ajá. otros libros. Imagínate leer un montón de material que habla de, Sí, de sí, cambios, sí. de identidad y todo eso. Es que creo Así que que por sí. algo ayudan los libros de autoayuda. Yo no soy muy team libros de autoayuda, no los apoyo mucho, pero, perdón. Te juzga Piero. Sí, bueno, Piero, dale, no seas tan básico. Pero te cambia, te permite ver como muchos flash de conceptos psicológicos que nosotros lo vemos a lo largo de toda la carrera, en 5 años, las personas lo ven en un libro, por eso no estoy muy de acuerdo, Sí. pero les permite ver de otra forma la vida directamente. Sí. Pero bueno, Flor, ya llegamos al final de otro programa, de nuestro programa número 17 del año, ¿no? Ujú. Qué rápido, ¿no? Sí, no, rapidísimo, Sí. rapidísimo. Bueno, y como siempre le decimos, esperamos que algo de lo que dijimos el día de hoy les haya servido para pensar, para poner en duda algún pensamiento que tengan, Sí. Que les haya gustado. Y que por favor, frente a cualquier conflictiva o algo que le esté incomodando en la vida, que antes le era funcional y ahora comenzó a serle disfuncional, asistan a terapia. Ujú. Por favor, hay muchos CAPS que tienen terapia, tienen asistencia terapéutica gratuita para niños, para adolescentes y para adultos. Acérquense, pidan ayuda y seguramente haya algún profesional que les puedan brindar. Sí. O se pueden fijar también en el Colegio de Psicólogos, en la página del Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones, todos los psicólogos matriculados y todos los psicólogos que trabajen con determinadas obras sociales, que no por trabajar en una obra social son malos psicólogos. Sí.
Así que bueno, nos encontramos el martes. Espero que algo del programa haya movilizado. Y bueno, tenemos una vida y podemos cambiar todas las veces que querramos porque es nuestra vida y podemos vivir como nosotros querramos. Así que bueno, les invitamos a vivir, les invitamos a que tengan linda semana y nos encontramos el jueves de 4 a 6. Chau, chau. Chau, chau.